hablar de casación y siguiéndonos por el pénsul académico, la primera unidad dice que debemos hablar sobre la consideración y origen histórico de la casación y hablar sobre el Tribunal Supremo y las atribuciones de la Sala de Casación Penal. Vayan tomando apuntes. El segundo dice recurso de casación del Código Orgánico Procesal Penal. Y la tercera unidad nos habla de los motivos de recurrir a la casación. Y el cuarto nos habla de las formalidades del recurso de casación. Y la otra unidad nos habla sobre la admisión del recurso de casación. Y el otro nos habla sobre el fallo de la casación. Yo me voy a guiar no por esto, porque pasa lo siguiente. No les puedo explicar a ustedes lo que es la casación y decir que es la casación penal, porque primero tengo que corregir el peso. La casación se aplica en cualquiera de los procesos que establece. Muy buenos días, Zoila, ¿cómo estás? ¿Me escucha? Bueno, la casación se aplica en cualquiera de los procesos, que establece la legislación. Y el derecho procesal se compone de 5, que son constitucional, laboral, administrativo, civil y penal. El civil, por supuesto, acobija todo lo que tiene que ver con la parte mercantil, la parte de tránsito y la parte de protección de niños y adolescentes. El penal, perdón, y tiene que ver también con la parte agraria. El penal, pues, por supuesto, va a sobre que la parte penal de las personas que cometen los delitos son imputadas por aquel órgano que se llama calidad del Ministerio Público o inclusive por querella de acción de parte interesada. Está establecido por allí en los procedimientos penales especiales. Y de igual manera tenemos el contencioso administrativo, el tributario, incluso tienen casación. Como la clase de participación de algunos hermanos, abogados participantes de Ecuador, pues no podemos saltar y hablar solamente de Venezuela cuando también tenemos abogados ecuatorianos y también tenemos que explicarles a los hermanos ecuatorianos cómo es la casación. Pero bueno, repito, hablar de casación sin saber primero cómo vamos a caminar, y yo pongo un ejemplo muy práctico. Cuando nos paramos en la mañana nos vamos a poner los zapatos, creo que todos debemos ponernos las medias. Y posteriormente nos ponemos los zapatos y posteriormente amarramos las trenzas si son de trenza y si somos casines pues no nos ponemos trenzas, que ya vienen especialmente para calzarse uno así. Entonces vamos primero que todo a aprender a ponernos los zapatos. Y para ponernos los zapatos y poder caminar es cuando ya estamos preparados para hacer recursos de casación. Pero no podemos llegar a saber poner unas medias. Y le voy a decir algo. El recurso de casación es la última fase del proceso. Pero cuando comenzamos a ejercer el debido proceso en defensa de aquella persona que nos ha llamado para que le asistamos como abogados técnicos en la materia del derecho, debemos tener el conocimiento previo de que existe una cantidad de cosas por allí que se pueden ir manejando y que yo los denomino los famosos remedios procesales. ¿Por qué yo digo los remedios procesales? Porque vámonos a la parte histórica y vámonos a la parte animal. El animal cuando anda caminando por allí, como carece de quien lo pueda curar o quien lo pueda atender porque de repente presenta una digestión estomacal, ese animal acude muchas veces a comer hierbas. Y esas hierbas es el producto de un remedio que se come con esas plantas para purgarse. Y de esta manera corregir el pequeño olor o pequeñas cuestiones que por los animales que ellos saben que la misma naturaleza les provee un medio para curarse, que son las mismas hierbas. Esos son remedios. Y nosotros los seres humanos también desde muy pequeños nos dan remedios. Nos dan a través de inyecciones, nos dan a través de vitaminas en gotas o nos dan a través de unas pastillas. Esos son los famosos remedios ¿para qué? Para poder tener una buena salud y un buen desarrollo como niño. Llegar a adolescente y llegar a adulto y después llegar a adulto mayor. El proceso también tiene remedios. Y esos remedios tenemos que irlo aplicando poco a poco y que al final nos va a dar un resultado.
que no va a ser como el ser humano ni como los animales, que nos va a salud. Nosotros nos va a dar éxitos procesales. Porque cuando manejamos bien los remedios, desde el inicio del proceso, entonces vamos a tener al final éxitos en el proceso que hemos adaptado a favor de la persona que nos ha contratado. Y es allí cuando podemos llegar a la fase final de la interpretación y imposición del derecho al recurso de casación. Dicho esto, les tengo que decir lo siguiente. El recurso de casación nace porque nació el derecho y nace porque hay una constitución. La constitución nuestra en Venezuela data de 1811. Entonces, de 1811, pues comienza ya a funcionar una cuestión que se llamaba un proceso. Aunque el derecho penal es muy antiguo, el derecho penal viene del tiempo romano. Y por allá decía Sócrates, decía Ulpiano, el derecho es darle a cada quien lo que le corresponde. Y estamos hablando del tiempo romano, inclusive, antes de Cristo. Pero viendo la era más moderna, estamos más remontados en 1811, cuando nace nuestra Constitución. Y vamos a trasladarnos a 1835, cuando nace la primera Constitución de los hermanos de la República de Ecuador, que también están participando en esta maestría. Y allí comienzan a hacer las constituciones que van a marcar todos los derechos y garantías de todo individuo nacido dentro de sus territorios o que viva dentro de los mismos. Porque las constituciones son las cartas magnas que hacen cumplir los derechos y obligaciones de todos los seres. Y todos nacemos, desde el momento que salimos del claustro materno de la madre, ya sea por cesárea o por parto normal, tenemos derechos y tenemos también obligaciones que cumplir, que nos lo marca la misma Constitución. Dicho esto, quiere decir entonces que así como tenemos derechos, tenemos deberes, pero hay un derecho muy sagrado, que es el derecho a la vida. El derecho a la vida está establecido como norma constitucional y está suscrito por todos los países del mundo, se puede decir, a través de los tratados internacionales y los convenios internacionales. Entonces es un derecho a la vida que tiene que respetarse, el derecho a la privacidad. Sin embargo, en un proceso penal, que es lo que la materia que usted está acusando, la mala aplicación de la justicia por parte del administrador y por la ignorancia o la apatía del abogado que tenga que defender a aquella persona, se le vulnera el derecho a la libertad. E inclusive el derecho a la vida. Porque una persona que es detenida por ignorancia de su propio abogado que lo defendiera, va a parar a un recinto penitenciario donde corre peligro inclusive su propia existencia. Una mala condena por culpa del administrador de justicia o por apatía del abogado defensor, va a generar consecuencias graves a esa persona que le ha pechado esa sanción. Primero, puede perder la vida. Segundo, le genera una carga económica, le genera una cuestión psicológica, tanto a él como a su entorno familiar que hacen esfuerzos para poder pagar al abogado, que muchas veces malamente se roba, porque no tiene otra palabra, se roba el dinero y no ejerce la defensa que tiene que ser. Y no es que muchas veces lo haga porque lo quiera hacer, sino lo hace por ignorancia. Porque hay personas que desconocen inclusive cómo es el proceso al cual van a trabajar. Porque el simple hecho de ser abogado le dan un título que le confiere cualquier universidad. Pero son unas pequeñas herramientas para que pueda aplicarlas, pero que tiene que aprender a conjugar y aprender a armar su propia cabeza después de tener una cantidad de estudios que le permita ejercer plenamente el derecho en la rama que se les hace. Yo siempre pongo ejemplo el caso del médico. El médico se lo da de médico, pero el cardiólogo tiene que estudiar cardiología, un ginecólogo tiene que estudiar ginecología, y así sucesivamente cada quien tiene que estudiar la profesión. Desgraciadamente en nuestra profesión se lo dan de abogados y lo primero que se coloca es el título de doctores, porque si no lo dicen doctores se molestan, pero no son doctores, no solamente abogados. Y posteriormente entonces comienzan a ejercer como buen torero que da, recibe el toro, le da pase, le pone banderilla, hace todo como torero. Pero no, el abogado debe especializarse en determinadas materias y ejercerlas, sabe que debe saber aplicar la norma para beneficio de su cliente. Dicho esto, pues voy a empezar a explicarles algo por acá. ¿Qué tantos apuntes que tenía que hoy no acudí a las, a las
nota que yo siempre tengo como apoyo. Comenzaremos diciendo que la Constitución venezolana data, como dije, de 1811. Posteriormente nace la de 1819 y posteriormente la de 1821, que fueron las que constituyeron la República de la Gran Colombia, que era el sueño de Bolívar, constituir los 5 países bolivarianos como la Gran Colombia. Y hasta 1821 tuvimos esta constitución. En 1830, luego estuvo la separación, nacieron posteriormente la de 1830, 1857, 1858, 1864, 1874, 1881, 1891, 1893, 1901, 1906, 1914, 1922, 1925, 1928, 1931, 1936, 1947, 1953, 1961 y la última en 1999 para llegar a un total de 27 constituciones. Eso es lo que respecta a nosotros. Mientras por su parte los hermanos de la República de Ecuador datan desde su primera constitución, luego de haber estado en Gran Colombia también integrado, nace la primera en 1830, que dice relación hace rato, la de 1835, 1843, 1845, 1851, 1852, 1861, 1869, 1878, 1884 y posteriormente la del 97, la de 1906, 1929, 1938, 1945, 46, 67, 78, 98 y la última que data del 2008, que es cuando nace el derecho, pues nace la última constitución y con la cual estamos viviendo. Nosotros tenemos un código orgánico procesal penal que está compuesto en tu libro recurso de casación, está en el título 4 del referido libro del Código Orgánico Procesal Penal y comienza con los códigos de 1800, con los artículos de el 451 y nos lleva, si se quiere, a una cantidad de articulados que posteriormente lo vamos a analizar. En la próxima clase lo vamos a analizar artículo por artículo. De igual manera, quiero decir algo más. En la República de Ecuador existe el Código Orgánico Procesal Penal Integral. ¿Por qué? Porque en Ecuador está aglutinado el Código Orgánico Procesal Penal en un solo libro. Nosotros tenemos el Código Penal acá por un lado y tenemos el Código Orgánico Penal por otro y tenemos una cantidad de leyes que han ido naciendo para formar parte de nuestro texto jurídico, pero creo que debe ser algo que penal modificado bastante porque hay malinterpretaciones muchas veces en la aplicación de las normas. Existen, como les decía inicialmente, una cantidad de acciones que se puede comenzar a hacer desde el momento mismo que empieza el proceso. En el momento que la persona es detenida, para poder ir posteriormente a la casación. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros medio procesal. Cuando la persona es detenida y se lleva a la audiencia de presentación, que hace a través del acta de detención por parte del cuerpo de seguridad que lo ha podido ver detenido, y que el fiscal toma nota de esa acta y implementa, cuando complementa algo, no complementa nada con eso mismo, y entonces le da toda la cualidad al funcionario de policía para que él haga allí los cargos que considere convenientes, a pesar de que muchas veces hasta ignore cuál es el proceso. Pero él coloca allí una cantidad de articulados que ya los tienen por allí como una chuletica para colocarlo, y entonces eso da fe pues, para que la persona sea imputada después de control en su fase inicial, su presentación y que desde allí debe comenzar el abogado a transcribir ciertos documenticos, redactar ciertos papeles, el documentico, tomando en cuenta como un texto, un acta, papel, un escrito, lo que quieran ustedes decir, y que eso se llama un recurso, un pequeño remedio procesal, y debe de presentárselo al ciudadano. Pues, ¿cuál es uno de ellos? Fundamental.
que es discrecional solamente el juez de control que tuvo en la audiencia preliminar y que no tiene que tener nada que ver con el ciudadano fiscal. Como es solicitarle la libertad de inmediato al ciudadano que usted está asistiendo o a la ciudadana, y voy a referirme solamente a ciudadanos como especie humana, para no estar con aquello que es ciudadano, ciudadana, ciudadana, ciudadano, está para ir para acá, cada ciudadano. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Usted considera que la persona está quedando detenida a pesar de que no hay suficientes elementos de culpabilidad que le puedan imputar al mismo y se lo quieren traer detenido? Inmediatamente sale de la audiencia, se va para su oficina o se va para su casa donde usted considere mejor y usted comienza a redactar ya un escrito. Y ese escrito se lo presenta directamente al juez de control, lo pasan por la universidad, lo consigna y llega al despacho del juez de control, donde usted hace una exposición de motivos, ciudadano juez, del tribunal tal, yo jurar su despacho, yo jurar de tal, y mi solución de abogado asistente del ciudadano tal, en la causa tal y tal, tal. Acudo como el efecto aguas a fin de manifestar lo siguiente: esta defensa considera improcedente la detención y la privativa de libertad y asistido el día tal de menos imputado, porque considero que se viola lo siguiente. Y plasma usted allí una cantidad de elementos que van a ayudar al imputado y que le va a salvaguardar responsabilidad a usted por esa persona que está siendo privada. Y si tiene que invocar allí los tratados internacionales del derecho a la libertad, todo, invoca. Si tiene que colocar allí alguno que tenga que ver con la interacción de los derechos humanos, de la Carta Constitucional Internacional, colóquelo, se lo presenta al juez. El juez puede decidir y revocar esa detención y darle la libertad a la persona. Y le puede aplicar una medida, como estar en una presentación, someterse a presentaciones mientras llega la audiencia preliminar que va a tener efecto a los 45 o los 60 días. Fíjense ustedes, apreciados colegas, que el interés nomás de participar, de velar por los derechos de esa persona que nos ha contratado para que los estamos como defensa técnica, como técnicos que somos nosotros, en el conocimiento de la norma y del derecho, pues ya nos está permitiendo demostrarle a las personas que están dentro del proceso, llámese el fiscal, que es la parte acusatoria, y el juez, que es la parte que va a escuchar los alegatos, en un momento y va a administrar la justicia, de que existe una oposición técnica y sabia, científica, sobre el proceso que se le está llevando a determinada persona y para la cual usted lo contrata. Dicho esto, pero esto es un poquito medio afónico. Dicho esto, ya estamos en presencia de haber estampado el primer pedido procesal. El ciudadano juez de control está en la obligación de analizar ese pequeño recurso de revisión de la privativa de libertad dada o dictada en 10 presentaciones y puede ejercer, y ya le repito, cambiar la misma por una medida menos gravosa y que la persona quede libertad o objeto. Si ustedes consideran que en realidad está muy ajustado lo que usted está diciendo y que después no se la admiten, pues sencillamente existe una dependencia en cada estado que se llama la famosa Corte de Apelación. Redacte entonces el escrito y vaya así directamente, se lo presenta al juez, donde usted le manifiesta que va a acudir a la Corte de Apelación y él está en el deber de recibirlo y remitirlo a la Corte de Apelación. La Corte de Apelación perfectamente puede también darle la decisión, pero primero tiene que agotar la instancia a través de juez. Si considera que no es motivo y que la Corte de Apelación tampoco, entonces perfectamente acuda con un recurso a la sala penal. Ojo, no es recurso de casación, son recursos, son pequeños remedios procesales que le permite la normativa. Y entonces la corte allá en la corte de la sala penal, pues le pueden decir si tiene razón, ese señor no puede estar detenido, porque el delito no amerita una pena, no amerita recluir en un centro penitenciario, tiene que ser puesto en libertad y que entonces comience a funcionar el proceso como tiene que ser. Pero ya usted va depurando el proceso, va quitando vicios.
Hay algo que yo siempre he criticado, y digo fehacientemente, soy crítico en este tema, en esta terminología, porque se habla de un debido proceso en la norma constitucional que establece cualquier país del mundo, donde sea países democráticos y se establezca y se permita, y exista la independencia, puede se permita el debido proceso, y no, entre comillas, cuestiones que muchas veces se cree que son y no son. Pero eso de que, como el caso nuestro, que faltando 5 días para la audiencia preliminar que ya está anunciada, hasta llegó el lazo probatorio. Perdón, que estoy un poco mal de la garganta. Hasta llegó el lazo probatorio, entonces, ¿qué sucede? No se pueden interponer más pruebas. Y estamos hablando del debido proceso. Y estamos hablando que por este articulado se viola, se violenta el debido proceso de la persona. Porque el medio probatorio debe estar abierto hasta la última instancia. Inclusive, soy del criterio que en el juicio, cuando está en pleno juicio, se puede anexar una prueba complementaria. Porque esas son las pruebas que pueden llegar al final a decir la verdad verdadera. Y que muchas veces no son permitidas porque simplemente el COP habla que 5 días antes de la audiencia preliminar se cierra el ciclo probatorio. ¿Y de dónde salió eso? ¿No considera usted que es una mala reacción? Porque cuando nos vamos a procesos internacionales, por lo menos en Europa, Estados Unidos, de algunos países iberoamericanos, se permite que estando en pleno juicio se presente una prueba extraordinaria, porque la finalidad es aclarar los hechos. Acá no. Acá se cierra el ciclo 5 días antes de la audiencia, y lo que es más triste aún, en la audiencia de presentación, luego que el ciudadano puede dar derecho de palabra, el ciudadano fiscal, que es sexo femenino o masculino, hace la lectura del acto conclusivo y solicita la pena que él considere pertinente, que considere pertinente hacerlo. Él tiene esa virtud de acusar, muchas veces se promueve bien cosas. Entonces usted va a esgrimir sus alegatos prácticamente silenciado por el juez de control que dice no, acá no. Acá no venimos a discutir eso. Acá yo vine a escuchar, aparentemente, lo que se ve es que vine a escuchar al fiscal hacer los cargos. Usted me puede hablar de algo, pero toda prueba, todo lo que va a demostrar el contrario, usted lo tiene que discutir en juicio. Aquí lo único que podemos hablar es que la dosimetría dice que la pena mínima es tanto y la máxima es tanto, y si usted admite los hechos, se le va a colocar tanto y va a salir beneficiado. Pero es que yo no debo nada, pero si quiere, entonces la vamos a... Y prácticamente allí se hace la primera sentencia anticipada por la negligencia y torpeza del ciudadano juez de control, que no depura el proceso y que no hace valer las garantías constitucionales establecidas en la norma. No todo, porque hay algunos que sí lo hacen. Eso no es un tico, pero todo lo que usted está acusando aquí, pero la lógica dice esto y esto y esto, y deja un pequeño espacio como para que el defensor hable allí un poquito y entonces le saca su propia conclusión y de repente, bueno, pues vamos a darle una medida y vamos a tirar esto para juicio o no hay medida para esto, vamos a hacer un sobreseimiento, pero hay la oposición inmediata. ¿Por qué que los fiscales, la Fiscalía del Ministerio Público solamente trabaja por estadísticas? La decisión del fiscal del Ministerio Público es que condena a la gente. Pero la Carta Magna establece las responsabilidades que tiene la artista pública, que verá por los derechos de la víctima y verá por los derechos del imputado. Pero no se ve la protección. Se ve la más que todo por la víctima. Y muchas veces es a la inversa, depende de cómo sea la situación.
se ve bajo los derechos del imputado y a la víctima también se le atropella y se le violenta su estado de derecho. Entonces esto pasa a ser parte de los vicios que existen y que nosotros como abogados defensores tenemos que comenzar a accionar los escritos que se llaman los medios procesales. Porque existe inclusive una figura exabrupta, grotesca, que ya últimamente la han ido dejando de aplicar los ciudadanos fiscales de la República, y que es aquel famoso efecto suspensivo. Por allí, en unas discusiones, los ilustres magistrados del Tribunal Supremo han dicho que el efecto suspensivo se va a aplicar solamente en algunos delitos de terrorismo y en algunos delitos que tengan que ver con violaciones y homicidios. Pero como esto también todo es terrorismo, entonces uno no sabe qué va a pasar. Un mensaje enviado catalogado como terrorismo, un escrito es terrorismo, entonces tampoco uno sabe cómo va a ser la cuestión allí. Pero ese efecto suspensivo generaba aquella forma de que el fiscal se convertía en acusador y juez, quitando la autonomía del poder de decisión y administrar justicia a los ciudadanos jueces de la República. Y digo esto con toda la sinceridad del caso. ¿Por qué? Porque luego de pasar esta vía crucis en la parte de, en la parte de la fase preliminar, y dice para juicio, se podía demostrar en juicio que las cuestiones eran transparentes y que no existía para ningún motivo que esa persona tuviera privada de libertad. Aunque ya con el simple hecho de haberlo mandado para juicio ya tenía una sentencia adelantada, porque muchas veces dura un año detenido para que lo vayan a llevar a la fase de juicio y si hay transporte, si no lo trasladan, si lo cambian de un centro de reclusión para otro, los paseos que se van por por otro en el territorio nacional. Entonces trae como consecuencia que esa persona viene a juicio y resulta que el juicio se está inocente. Pero se ha demostrado que es inocente y, por supuesto, sale en libertad. Pero el daño que se le ha causado a esa persona, aquel trauma psicológico que se pudo haber perfectamente hecho en la fase inicial, nunca se hizo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿O qué pasa todavía? Que el ciudadano fiscal, cuando se para el ciudadano juez, dice, luego de haber escuchado los alegatos acusatorios, los alegatos hechos por la defensa, de lo que llamamos las conclusiones del proceso, y posteriormente los derechos a réplica de parte y parte, el ciudadano juez dice, en nombre de administrando justicia, en nombre de la República, el tribunal declara suelto de toda culpa a la persona, la nombra allí, y le concede la libertad. Se para inmediatamente el fiscal y el doctor, o doctora, yo invoco el efecto suspensivo. Y entonces eso le quita de inmediato la autoridad juez para conceder la libertad, porque el ciudadano fiscal sigue todavía con la cantaleta de que el señor es culpable y que no lo puede demostrar en la audiencia preliminar, porque resulta que uno no puede defender el mandado para juicio, y el juicio llevó vulgarmente, como se dice, llevó palos por parte de la defensa en la evacuación de los testigos, en el rechazo las pruebas, en todo cuanto presentó, no la pegó. Y el juez no tiene más sino que administrar justicia y dar la libertad a la persona. Pero el fiscal invoca el efecto suspensivo. Y entonces la persona tiene que quedar detenida. Y entonces ese expediente tiene que ir para la corte. Y en la corte, los tres magistrados que están allí, ya sean de sexo femenino o de sexo masculino, ellos hacen el sorteo y queda uno que va a ser el ponente. Y entonces hay una audiencia pública donde se cierra uno con los tres magistrados, va el imputado, va el acusado, va el fiscal y va uno como defensa. Y allí se hacen los legatos para que de repente la persona pues, pueda quedar en libertad plena, ¿no? Y resulta que la corte decide
a favor de uno, y entonces el que vuelve y apela, y entonces va a hacer para la casación. Porque es un vicio. Y ese efecto suspensivo, en la gran mayoría de países, no hablemos de Estados Unidos ni Europa, porque eso ya es letra muerta. Por acá, por los países iberoamericanos, centroamericanos, se ha eliminado como norma constitucional la aplicación del recurso. En Cuba solamente es aplicado para delitos políticos. Ustedes entienden por qué. Ya no toman parte de otro tipo de delitos robos. Acá en Venezuela sigue siendo los libres albedrío que el fiscal lo invoque cuando no le parece. Y cuando él considere que no fue capaz de hacer nada y se vio perdido, y entonces al final invoca el recurso pasivo. Y muchas veces lo están presentando también allí en la audiencia preliminar, cuando el juez ve que tiene que conceder una libertad para tener un elemento acusatorio suficiente y quiere cumplir, porque mucho no cumple, que es la depuración del proceso y la afectación de la garantía constitucional, entonces el fiscal invoca el recurso pasivo. Y eso, de ese efecto hablaremos posteriormente en las próximas clases. Esto es simplemente la parte introductoria de la misma, pero que me haya entendido todo lo que explicamos, porque no tengo sino justamente una hora y ya me está señalando que me quedan 10 minutos. Aparte de eso, tenemos otro efecto, otro recurso, que es el amparo constitucional. ¿Qué es el amparo constitucional? El amparo constitucional es un recurso que se establece por la parte interesada para que sean restablecidas sus garantías que consideran violatorias y que se aplica en cualquier parte de cualquier derecho procesal, de cualquier parte del proceso. Y en constitucional, penal, civil, administrativo, laboral, en qué parte se aplica el amparo constitucional. Figura también tenemos que estudiar. Y tenemos también que estudiar la estructuración de cómo está establecido el Poder Judicial venezolano y cómo está establecido el Poder Judicial ecuatoriano. Digo esto para adelantar a la próxima clase. En Ecuador existe una corte de apelaciones por ahí en Pichichi, y existe la corte de apelaciones también que está en la ciudad capital. En Colombia existe la sala constitucional, que es una sala independiente de las otras cortes. Acá están todas aglutinadas. Ecuador tiene esta figura y con eso se va depurando el proceso y sale más rápido de la diligencia, porque si de oxigenación ante tantos recursos que se puedan presentar en determinado momento. Acá nosotros lamentablemente tenemos una sola y solo sigue por el trabajo. Aunque la norma establece que la persona debe ser detenida y debe ser puesta a la orden del Tribunal de Control en un lapso no mayor de 48 horas, y que la persona tiene que ser puesta a disposición de dicho tribunal y tener acceso inmediatamente a sus abogados defensores a la defensa, inclusive en el momento que es detenido y antes de ser puesto al tribunal, ya el abogado defensor tiene que estar actualizándose en prácticas policiales. Y pues hay que decir la verdad, muchas veces no sucede eso. Si esa la persona es detenida, se desconoce dónde está, se sabe que lo detuvieron, pero no se sabe quién lo detuvo. Si sabe cómo lo detuvieron, porque se públicamente cuando lo agarran, pueden tener un caso, lo llevan, pero no sabemos quién se lo llevó. Por allá, a los 15 días que dice que lo tiene tribunal mental, por allá, a los 30 días, 35 días o 2 meses que lo presentan al tribunal. Entonces, la norma, lo que suele estar escrito en estos textos, la Constitución, se vulnera. Y al vulnerarse esto,
pues prácticamente estamos en presencia de cualquier estado, de cualquier parte del mundo, violatorio de las normas constitucionales, no fiel cumplimiento de lo establecido en la Carta Magna Constitucional, y como consecuencia estamos en presencia de un gobierno que no es muy democrático, que ustedes cada quien lo ve calificar. La democracia de un pueblo se determina desde la independencia de los poderes. ¿Qué quiere decir esto? El fiscal general es autónomo, de acuerdo a la norma constitucional, de acuerdo a sus funciones, de investigar inclusive a los altos personeros del Estado o a cualquier ciudadano común y corriente. Los tribunales de justicia administran justicia de acuerdo a la equidad, a la aplicación de la misma y con la respectiva transparencia y la equidad de la justicia. Así es sencillo. Y así sucesivamente, cada institución tendrá su independencia de poder. La Contraloría General de la República velará por la transparencia y el buen norte de los gastos y de los delitos que pueden ocurrir los funcionarios públicos, lado de uso y una cantidad de delitos que se ocurren muchas veces y que deben ser aplicadas las sanciones administrativas y remitidas a los tribunales competentes. Entonces me quedan 5 minutos. En estos 5 minutos voy simplemente a decirles que esta asignatura está compuesta por 3 módulos. Hoy tuvimos el primero. Hoy tenemos una actividad que tiene una valoración de 20 puntos, porque fue prácticamente un conversatorio, y ustedes van a mandar, van a enviar, por favor, un trabajito mínimo de 6 páginas, mínimo de 6 páginas para a la plataforma. La semana se va a aperturar la plataforma. Hoy estamos como en el tiempo, pues estamos a 23. Ok, el trayecto lo vamos a enviar para el día 2 de marzo, 2 de abril. 2 de abril, pues el día de la batalla, 2 de abril. ¿Qué van a hablar sobre el trabajo? Van a hacer una pequeña descripción de lo que hemos comentado en esta clase. Lo que ustedes entendieron por pequeños remedios procesales, lo que ustedes han entendido de cómo debe ser el proceso. Y no se me vayan, ojo, no se me vayan a hablar ya de casación y a fundamentar el articulado de casación, porque yo todavía no he llegado allí. Como dice un previo, no se me adelante, pero tampoco se me atrás. Van a hacer una pequeña exposición de lo que yo hablé en clase hoy. Ya hablaremos después de lo que son los recursos. Le explicaré los tipos de recursos en la próxima clase, lo que son recursos especiales, lo que son recursos ordinarios, lo que son recursos extraordinarios, cuándo se aplica un recurso, cuándo no se aplica un recurso, y hablaremos posteriormente. A la última clase hablaremos de la casación y hablaremos de una cantidad de artículos. Ustedes me van a escribir artículos por artículo. Esta actividad tiene 20 puntos, que es la parte introductoria. Mandan un trabajito bien presentado, el nombre de la institución, el nombre de ustedes, el nombre mío, y colocan allí, mi nombre es doctor Omar Martínez Umaña. Colocan allí los datos suyos, los datos míos, y mandan el trabajito. El trabajo se pasa sobre lo siguiente, visto en la clase, se habló sobre esto, considero yo que este remedio procesal sí vale razón por esto y por esto. Las sus explicaciones, de acuerdo a lo que ustedes entendieron, lo que tienen por entender. Recuerden que esto se le hice clase, pero para mí yo lo llamo pequeñas conversaciones que traen como consecuencia que yo llevo una lluvia de conocimiento, de ideas para ustedes, y ustedes con conocimiento y la idea que ustedes manejan como abogados, ustedes pueden aglutinar en la CPU de ustedes algo de lo que yo transmito y ustedes pueden plantear a traducir también cosas que ustedes consideren convenientes, que les da los días. Si yo veo que puede haber algún error de parte de ustedes, de mira, bueno, que pueda corregir, no por acá, sino lo llamo vía privada y le digo, mira,
esto que usted está haciendo no es así, por esto y por esto y por esto. Mi deber es tratar de orientar, porque esa es mi función, esa es la función del docente. Orientar para que mañana, eso mañana, el alumno sea superior al maestro. Y no hay ningún egoísmo, ningún ego. Recuerden ustedes que el ego es la basura que turbia la visión. Y cuando nos quitamos esa basura de los ojos, vemos perfectamente. Eso quiere decir que los que tocamos en el ego seremos personas de bien y bien apreciadas aquí en la clave. Dicho esto, solamente me resta decirles que tengan un feliz día, la feliz fin de semana y la coordinación académica de para cuando se establece la segunda actividad. ¿Ok? De la paz bien, un gran abrazo.